Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Verónica Iris Herrera Herrera. Les voy a explicar el antes y después de la cuarentena del municipio del Torno con respecto al cambio de cobertura del suelo. Introducción. La alta y continua pérdida de cobertura vegetal y por tanto el deterioro de los ecosistemas naturales, lo cual sumado con la actividad entrópica ha generado grandes impactos ambientales, sin desconocer la influencia que tenga con el cambio climático. En base al anterior, se requiere conocer cuál ha sido la influencia antrópica en un periodo de un año. Diferentes estudios son los que se han realizado a partir de las imágenes satelitales con el objetivo de realizar un análisis multitemporal. Debido a sus aplicaciones, estas imágenes permiten determinar cambios de cobertura, como desde la estimación de la pérdida de suelo hasta los cambios que sufre la cobertura vegetal como consecuencia de un fenómeno natural o de origen antrópico. El municipio de Del Torno se encuentra en la cuarta sección municipal de la provincia de Andrés Ibáñez, localizada a 32 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Sobre la llamada carretera antigua Cochabamba, una extensión actual del municipio del Torno de 993,15 kilómetros cuadrados equivale a 99.315 hectáreas. Su principal actividad está relacionada con la producción agrícola y ganadera. De acuerdo a Jorge 2016, dice que al igual que otros departamentos, la conservación del uso del suelo se convierte en una necesidad para el desarrollo de las actividades socioeconómicas, lo cual conduce a los cambios de cobertura. Sin embargo, el uso del suelo no siempre tiene impactos negativos, ya que promueve mejorar los sistemas de producción actual. Por tanto, es necesario identificar y cuantificar las coberturas de suelo con la finalidad de planificar las necesidades de la población en su conjunto. Objetivo. Objetivo general, determinar la tasa de cambio de cobertura antes y después de la cuarentena del municipio del Torno del departamento de Santa Cruz. Objetivo específico, identificar y evaluar la cobertura a partir de la clasificación no supervisada y supervisada, aplicando la tasa de cambio, variación anual de la cobertura e índice CAPA. Calcular y evaluar el NDVI en los periodos de estudio. Determinar un modelo explicativo del cambio de cobertura entre los periodos 2019 y 2020. Método. El método aplicado corresponde a la máxima verisimilitud o máxima probabilidad. Este método engloba dentro del denominado clasificadores cuadráticos y considera que los ND de cada categoría se ajustan a una distribución normal. Esto nos permite describir esa categoría por una función de probabilidad a partir de un vector de medias y matrices de varianza y covarianza. Para determinar a qué clase pertenece en un determinado píxel se calcula la probabilidad de pertenencia a todas las clases y se le asigna a la clase a la cual hayamos obtenido mayor probabilidad. Resultado. En la tabla 1 podemos observar las coordenadas de nuestra área de estudio. En la figura 1 podemos observar nuestra área de estudio, que es el municipio del Torno. En esta parte observamos la clasificación no supervisada de la banda 432 en el periodo del 20 de agosto del 2019 y el 6 de octubre del 2020. Para esta clasificación tomamos en cuenta 5 tipos de cobertura o clases que son monte, cultivo, suelo, zona urbana y agua, en la cual podemos observar que la clase cultivo tiene mayor superficie en el periodo 2019 con 34.163 hectáreas y en el periodo 2020 42.000 hectáreas. También se realiza respecto a la superficie, hicimos una comparación a ambos periodos y vimos si aumenta o disminuye y qué tanto de superficie aumenta de cada clase. Como podemos observar, la clase monte disminuye un 6.624 hectáreas, cultivo aumenta un 7.841 hectáreas, el suelo aumenta un 474 hectáreas, zona urbana disminuye 1.097 hectáreas, el agua disminuye un 593 hectáreas. Aplicando la tasa de cambio podemos observar que la cobertura monte, la tasa de cambio disminuye un 19,9% y la zona cultivo aumenta un 23%. También podemos observar aquí, de acuerdo a la superficie total, dividimos con la superficie obtenida en porcentaje, en el cual podemos observar que en el periodo 2019 la clase cultivo
se encuentra con un 36% y en el periodo 2020 en un 44%. El suelo en el periodo 2019 se encuentra en un 17% y en el periodo 2020 un 18%. La zona urbana un 9% en el periodo 2019 y en el periodo 2020 se encuentra con un 8%. En la clase agua en el periodo 2019 se encuentra en un 3% y en el periodo 2020 en un 2%. En el periodo 2019 la clase monte se encuentra en un 35% y en el periodo 2020 se encuentra en un 28%. Luego realizamos la clasificación no supervisada de la composición de banda del 654 de ambos periodos, en el cual tomamos en cuenta 5 clases o 5 tipos de cobertura, que son monte, suelo, vegetación 1, vegetación 2 y agua, en el cual podemos observar que la vegetación 1 obtiene mayor superficie en ambos periodos de tiempo, que son en el periodo 2019 en 32.373 hectáreas y en el periodo 2020 30.167 hectáreas. También comparamos ambas superficies y vemos la disminución o aumento de superficie de cada clase o cobertura. En la clase monte podemos ver que disminuye un 2.862 hectáreas. En la clase suelo disminuye 1.123 hectáreas. En la vegetación 1 disminuye un 2.205 hectáreas. Vegetación 2 disminuye un 2.028 hectáreas. En la clase agua aumenta un 8.221 hectáreas. También se aplica la tasa de cambio para la clasificación no supervisada de la banda 654, en el cual podemos observar que la clase monte tiene una tasa de cambio en disminución de un 37,17% y la clase agua presenta una tasa de cambio en aumento de un 70,07%. También aplicamos de acuerdo a la superficie en porcentaje, en el cual podemos observar en ambos periodos. En el periodo 2019 la vegetación 1 presenta un 34% y en el periodo 2020 un 31%. La vegetación 2 en el 2019 presenta un 23% con respecto al total de la superficie. Y en el periodo 2020 la vegetación 2 tiene un 21% con respecto al total de la superficie. También realizamos la clasificación supervisada de la banda 654. Estas son la composición 654 en el periodo 2019 y del periodo 2020, la composición 654. Esta es nuestra clasificación supervisada en el cual tomamos 5 tipos de cobertura o clases, en el cual está la clase agua, suelo, zona urbana, bosque y vegetación, en el cual podemos observar que la clase de vegetación tiene mayor superficie en ambos periodos, con 46.542 hectáreas en el periodo 2019 y en el periodo 2020 un 46.386 hectáreas. También aplicamos comparando ambas superficies, la superficie en ambos periodos de tiempo, vemos la disminución o pérdida o ganancia y la cantidad de superficie que ganan o pierden cada clase de cobertura. En la clase agua podemos observar una ganancia de 1.411 hectáreas. En la clase suelo vemos una pérdida de 6.279 hectáreas. En la zona urbana una ganancia de 14.565 hectáreas. En la zona bosque una pérdida de 9.541 hectáreas. En vegetación una pérdida de 156 hectáreas. También aplicamos la tasa de cambio para la clasificación supervisada, en el cual podemos observar que la clase agua presenta una tasa de cambio positivo con un 202% y la clase suelo presenta una tasa de cambio negativo de 88%, en el cual también podemos aplicar la distribución en porcentaje con respecto a la superficie total en ambos periodos de tiempo, en el cual podemos observar que la vegetación en el periodo 2019 presenta un 49% y en el periodo 2020 igual presenta un 49%. La clase agua presenta en 1% en el periodo 2019 y en el periodo 2020 un 2%.
En el periodo 2019 el suelo presenta un 7% y en el periodo 2020 1%. En el periodo 2019 la clase de zona urbana presenta un 12% y en el periodo 2020 presenta un 27%. El bosque en el 2019 presenta un 31% con respecto a la superficie total del municipio del Torno y en el periodo 2020 presenta un 21% con respecto al total de la superficie del Torno. Luego realizamos la evaluación del índice CAPA en el cual tomamos la composición 654 y tomamos 5 muestras por cada cobertura tomada en la clasificación supervisada y en el cual realizamos una combinación a través de herramientas del ArtToolbox y una combinación de los puntos tomados con la clasificación supervisada. En ambos periodos podemos observar, estos son los puntos que tomamos de cada clase en la composición 654 y en ambos periodos y esta es la clasificación supervisada en ambos periodos. Luego de realizar esa combinación, con la tabla de la combinación realizamos creamos una tabla pivote en el cual nos bota esta tabla. Nosotros calculamos el error de comisión, que son los elementos que no pertenecen a una clase, pero aparecen en ella, y el error de omisión son las clases que no aparecen en ella y están incluidas en otra clase erróneamente. Y esta matriz es cuadrada, podemos comparar la clasificación de una imagen con la verdad del terreno. A través de la matriz de confusión evaluamos la exactitud de la clasificación supervisada. Luego realizamos el cálculo y evaluamos la NDVI en los diferentes periodos. Este es en el periodo 2019. Calculamos el NDVI a través de la banda 5 y 4. Luego agrupamos en 3 grupos y calculamos la superficie de cada grupo. Luego hacemos lo mismo en el periodo 2020. Lo mismo agrupamos en 3 grupos y calculamos la superficie de cada grupo. Luego con la NDVI calculada de ambos periodos realizamos la composición en el cual el NDVI 2019 se agrega al canal rojo. Al canal verde ingresa el NDVI 2020 y en el canal azul entra el NDVI 2020. Con eso se crea la composición de las NDVI, en el cual nos indica que el color rojo significa pérdida de cobertura vegetal, el color blanco significa permanencia de las coberturas y el color cian, como pueden observar, presenta una ganancia de la cobertura. También realizamos un modelo explicativo del cambio de cobertura, el modelo explicativo espacial para indicar la diferencia normalizada del periodo del NDVI. Se realiza el método por el mínimo cuadrado ordinario con la finalidad de realizar un pronóstico respectivo del NDVI 2019. Se distribuye 50 muestras aleatorias en el área de estudio. Luego, en base a los puntos de muestreo generados en el área de estudio, se procede al cálculo de los polígonos de Thiessen, los cuales se distribuyen de forma perpendicular respectivo a la ubicación de los puntos con relación a los puntos vecinos. Luego aquí podemos observar la distribución de la desviación estándar y la distribución espacial de la desviación estándar. Estos son los 50 puntos en el cual obtuvimos los 50 puntos y los datos obtenidos por cada NDVI. Y con esto calculamos el error estándar, que es de 0,012 menor al 5%. Esto quiere decir que tenemos buena representación de los datos que estamos analizando. Estos son nuestros datos de la tabla, en el cual el eje X presenta las muestras y el eje Y los datos de la NDVI. Conclusión: identificamos y evaluamos la cobertura a partir de la clasificación no supervisada y supervisada a través de la tasa de cambio, ya que determina
en ambas clasificaciones presenta una gran disminución de la cobertura monte en un 37% en el periodo 2019 y 2020, y esto puede ser debido a varios factores socioeconómicos, ya que el municipio su principal actividad es la agricultura. En la evaluación de la clasificación supervisada por medio del índice CAPA, calculamos el 100% de concordancia en el periodo, en ambos periodos respectivamente. Calculamos y evaluamos la NDVI en el periodo 2019 y 2020 de estudio. Pudimos observar que pocos lugares se mantuvieron intactos, presentan más pérdida de cobertura. Eso podemos observar en la composición de la NDVI. Determinar un modelo explicativo del modelo espacial de la NDVI 2020 representa la distribución y agrupación clúster, es decir, el estudio no es aleatorio, el coeficiente de determinación es del 57%. En base a los resultados del proyecto expuesto, servirá como base para diferentes estudios más puntuales y específicos que ayudan a determinar las posibles causas cambio, del cambio presentado. Muchas gracias, eso es todo.